Bueno, bienvenidos entonces a esta segunda parte del curso El ojo de la cámara, el ojo de la mente, etcétera, porque ya no me acuerdo cómo se llama, pero esa primera parte es memorable, así que me acuerdo. Hoy lo que vamos a hacer es completar nuestro recorrido por las técnicas narrativas que el narrador homérico justamente utiliza para transmitir la historia que, digamos, quiere transmitir. Ese es el punto. No salió muy elegante. Esto esperemos que mejore a lo largo del resto de la clase. Ayer, además, luego de la introducción, estuvimos viendo esta técnica básica, fundamental, que es la técnica de la expansión y la contracción, con algún que otro ejemplo. Como les decía, esa técnica en algún punto es básica, no solo en el sentido de que se fundamenta sobre el trabajo, sobre la herramienta fundamental que maneja el poeta oral, que es el tiempo, sino porque además es lo que se manifiesta en todo el resto de las técnicas. Eventualmente todo es una cuestión de en dónde detenerse y en dónde no detenerse. Lo que vamos a ver hoy es ya un poquito más del cómo. Digamos, ya no se trata simplemente de dónde detenerse o en dónde no, sino de cómo hacer, digamos, cómo hacer esas detenciones, cómo, digamos, en qué punto me detengo, pero ya no simplemente una cuestión de tiempo, sino una cuestión de foco. Y los dos primeros, que es lo que más tiempo nos va a ocupar, las dos primeras técnicas que vamos a ver hoy, que son la técnica 2, el grupo de técnicas 2 y 3, tienen que ver con la variación de los focos y la variación de las emociones. Y esto digamos, es el equivalente en lo que llamaríamos técnicos de guión moderno. Por un lado, digamos, la parte de la variación de las emociones naturalmente es parte de cualquier historia en su base, pero también tiene mucho que ver con el manejo de otros aspectos, que además de en donde uno se detiene, también con cosas como la música, la exposición, los colores, etc. Pero lo vamos a ver cuando nos detengamos. Vamos a empezar, sin embargo, con el ejemplo más concreto y más claro, que quizás es el mejor, el punto donde más evidentemente se ve la idea del curso, que es la variación de los puntos de vista. Y esto tiene que ver con, si ustedes recuerdan el pasaje de ayer que veíamos de Virgilio de la muerte de Mecencio, hay un punto en donde hay una variación focal, pero en algún sentido, no, sin llegar a ser monótono, bajo ningún concepto, la variación focal está bastante llevada por la historia. No hay un manejo deliberado de los focos para dirigir la atención a diferentes puntos. Es más bien, el Virgilio se va deteniendo en lo que va pasando. En el texto homérico, por supuesto, vemos lo mismo, y cuando digo, me refiero a este pasaje puntual de Virgilio que vimos ayer, no me refiero a todo Virgilio, ni mucho menos. Pero el narrador homérico pone la cámara en diferentes lugares, y muchas veces en lugares que no son del todo esperados. Ayer veíamos el ejemplo de la muerte de Patroclo en Ilíada de 16, y ahora vamos a abrir simplemente recordando ese pasaje, y les voy a mostrar un punto específico de ese pasaje que a mí me gusta particularmente, que es, el momento en donde a Patroclo le quita la armadura Apolo, el golpe que recibe Patroclo de Apolo. Les recuerdo que todos los textos que vamos a ver, yo estoy usando lo que está publicado en iliada.com.ar. Y cuando... me quedé muy atrás. Lo golpea cuando Apolo golpea a Patroclo, hasta que lo encontré. Tenemos este primer plano, digamos, se paró detrás, lo golpeó en la espalda y los anchos hombros con la palma de la mano y se le dieron vuelta a los ojos. Y fíjense esto, de su cabeza le arrancó el yelmo feo Apolo, y este rodando resonó bajo los pies de los caballos, el aulópico gorrión, y se pararon los pelos de caballo, y se mancharon los pelos de caballo de sangre y polvo. Antes no estaba dispuesto que se manchara de polvo el casco de trinado penacho, sino que la cabeza y la graciada frente de un varón divino preservaba, la de Aquiles. Mas entonces Zeus le dio a Héctor llevarlo en su cabeza, él tenía cerca la destrucción. Bueno, fíjense que después sigue describiendo, se le rompió del todo en las manos la pica,
se le cae el escudo, le afloja la coraza, pero mientras que todo el resto de la armadura y las armas, en realidad de Patroclo, se caen entre 801 y 804, es decir, 4 versos, para el casco dedica de 793 a 800. Y fíjense, digamos, estábamos hablando justamente de cómo está esta cuestión de la expansión, pero acá observen que ya no se trata solo de una expansión, sino del hecho de que no solo muestra el casco caerse, sino que siga el casco, mientras el casco rueda por la tierra y se mancha. Y mientras nos muestra el casco rodar, nos recuerda que este casco era el casco que antes no se manchaba nunca. Entonces estos versos 793-800 son versos bastante importantes porque, digamos, muestran la diferencia entre Aquiles y Patroclo, pero también simbolizan la muerte de Patroclo y la muerte en una forma bastante contundente, que es la parte de la armadura que no se mancha, porque la coraza se mancha por razones obvias, el resto de la armadura en general se mancha, pero el casco se mantiene puro, sobre todo los pelos de caballo del casco. Se supone que en la vida real la sangre salpicaría, pero entendamos que es épica, ¿no? Entonces, este primerísimo plano sobre el casco, en donde Apolo golpea, vemos al golpe de Apolo en primer plano, pero después no seguimos a Patroclo, sino que seguimos al casco mientras se va. Esto es un recurso bastante típico. Y pasa lo mismo, por ejemplo, del velo de Andrómaca. Se los iba a mostrar, pero la verdad que tenemos otros ejemplos para ver en donde podemos detenernos. Y ya los tengo seleccionados, así que ¿para qué voy a traicionarme a mí mismo? Entonces, esencialmente, las herramientas con las que cuenta el narrador homérico son las herramientas con las que cuenta cualquier director de cine en el manejo, y cualquier narrador, en algún sentido, en el manejo de los focos. Puede poner un plano panorámico, puede poner un plano más corto, puede poner un primerísimo plano, y vemos ese despliegue de técnicas en diferentes puntos del poema, y de los poemas, por supuesto, vale lo mismo tanto para Ilíada como para Odisea. Vamos a ver entonces, este es el primer ejemplo que yo tengo anotado, que es Ilíada 3, 340, 360, que es el comienzo del duelo entre Paris y Menelao, un pasaje del que ya hablamos ayer, y acá vamos a ver algo que es el modelo bastante típico, absolutamente típico, de cómo se cómo articula el narrador homérico este manejo de los planos. Se acaban de poner las armas, el pasaje este que habíamos hablado ayer, del tema de la expansión de las armas de Paris frente a la contracción de la de Menelao, y nos dice ellos tras por fin armarse cada uno de su lado de la turba, hacia el medio de los troyanos y los aqueos se encaminaron mirándose tremendamente, y el asombro tomaba a los que los veían, a los troyanos domadores de caballos y a los aqueos de buenas grebas. Y claro, se pararon cerca en el terreno delimitado, las picas sacudiendo, resintiendo el uno al otro. Alejandro lanzó primero la pica de larga sombra y golpeó el escudo bien balanceado de la Atrida, y no lo partió el bronce, y se le dobló la punta en el fuerte escudo. Y él, segundo, acometió con el bronce la Atrida Menelao tras suplicar al padre Zeus. Bueno, frenemos acá, porque el texto del discurso lo voy a dejar voy a volver en un minuto. Fíjese cómo está armado el texto narrativo en planos cada vez más cortos y cada vez más estrechos. Nos dice que se están armando cada uno de su lado de la turba, ¿no? Terminaron de armar cada uno de su lado del ejército, cada uno está en su ejército, y se encamina hacia el medio de los troyanos y los aqueos. Ahora, observen cómo alguien está compartiendo pantalla. Carlos, Carlos, creo que estás compartiendo pantalla. No sé qué pasó. Estaba compartiendo yo pantalla. Ustedes estaban viendo mi pantalla, ¿no? Sí, y está solamente para una persona la función. Cosas raras pasan en Zoom. Estamos poseídos. Bueno, volvemos a la normalidad y seguimos como estamos. Bien. Fíjense la insistencia en estos primeros 4 versos en la presencia de los demás. La turba, los troyanos y los aqueos, y el asombro tomaba a los que les venían, a los troyanos y a los aqueos otra vez. Esta insistencia en los demás nos
muestra el ejército, nos muestra la situación en un plano panorámico. Y este es el ejercicio típico de la narración homérica de batalla y en general, que es mostrarnos primero el plano panorámico. No vemos a Menelao y a Paris acercándose cada uno en primer plano, eso lo vamos a ver enseguida, sino que los vemos caminando, casi podría ser una vista de pájaro, aunque eso más bien es un plano alto, no necesita ser una vista de pájaro, mientras los ejércitos los rodean. Los vemos saliendo de esos ejércitos, pero eso nos da el contexto en el que se encuentran. El siguiente punto es donde se paran en el terreno delimitado las picas sacudiendo, resintiendo el uno al otro. Y ahora los ejércitos desaparecieron, y ahora son solo ellos dos. Y todo el resto desaparece. Y cuando, después de que son solo ellos dos, solo Alejandro que lanza la pica de larga sombra y golpea el escudo de la Atrida. Entonces tenemos Paris por un lado, Menelao por el otro. ¿Y cómo termina la secuencia? No lo parte el bronce y se le dobla la punta en el fuerte escudo, en el primerísimo plano de la punta doblándose sobre el escudo. Y ese es el final de la primera escena del duelo. Nos vamos acercando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta el momento clave, que es el momento en donde la punta se dobla. Y este momento es bastante significativo, porque recuerden que veníamos hablando de cómo Paris es subido, 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 con primero este gesto de aceptar el duelo, e inmediatamente antes de esto, con la escena con el resultado del sorteo, que le permite lanzar primero, y después con la escena de colocación de las armas. Todo ese momento se concentra en esta punta que se dobla. Esa punta que se dobla sobre el escudo es el momento en donde esa expectativa de que Paris logre algo en el duelo colapsa, se destruye, vuela por los aires. Entonces ahora vamos a Menelao. Y ahora tenemos un plano sobre Menelao. Ahí escuchamos a Menelao hablando, esto es típico, ¿no? Con el personaje al que se le da un momento. Y pasa lo mismo. Fíjense que lanza la pica, Menelao golpea el escudo, pero fíjense acá, atraviesa el escudo la pica imponente y presionó a través de la muy labrada coraza y directo junto al abdomen desgarró la túnica, la pica, mas él se inclinó y esquivó la negra muerte. Acá no solo tenemos un primerísimo plano sobre la pica, sino que ni siquiera es un primerísimo plano que lo seguimos. Seguimos la cabeza de la lanza mientras va haciendo su recorrido, primero a través del escudo y después al costado de Paris. Hasta que se desvía. Y ese es el engaño, ¿no? Si uno filmara esto, uno lo que haría es mostrar a la pica desgarrando la túnica y recién ahí mostrar después cómo Paris hace el movimiento. Nos alejamos, y fíjense que eso es lo que hace en el último verso en 360. Él se inclinó y esquivó la negra muerte, nos aleja. Ya no estamos sobre la pica, estamos sobre Paris en su conjunto, porque es Paris todo el que esquiva la pica. Es un gesto que se ha discutido bastante, qué es lo que hace exactamente Paris. Básicamente se mueve para el costado y se corre el escudo. Pero en buena medida esto es un ejercicio bastante sencillo, porque se trata de un duelo. Y en un duelo no hay muchos lugares donde poner la cámara. Básicamente están los dos duelistas, una vez que empezó el duelo. Más interesante es lo que pasa cuando el poeta tiene un poco más de changüí, digamos, ese es el término técnico, para ejercitarse, para ejercitar su manejo de los focos. Y entonces lo que vamos a ver es la primera escena de batalla del poema. Esta es la escena que comienza en 446, recordemos otra vez, esta es una escena que viene generándose y que viene construyendo tensión desde hace bastante rato, porque básicamente estamos esperando que esto pase desde el canto 2. Por lo menos desde el catálogo de las naves, pero ciertamente desde el comienzo, desde el final del canto 2, cuando ya los aqueos y los troyanos han salido al campo de batalla. Y finalmente se van a encontrar, ya como habíamos mencionado ayer, tuvimos una magia de esto en el canto 3, al comienzo del canto 3, se encuentran por primera vez. Ahí en el canto 3 tenemos un proceso similar, vamos a hacer así, vamos a mantener los dos abiertos, así no nos volvemos tan locos. No sé cómo preguntaste eso.
Bien. 3. En el canto 3 comenzábamos con este intercambio de proyectiles en un plano panorámico de comienzo de la batalla. No, ahora justo no lo encuentro. Quizás los proyectiles aparecen después. Eso pasa cuando uno cita de memoria. Pero bueno, básicamente se encuentran. Se encuentran los ejércitos en plano panorámico. Es muy probable que yo me esté confundiendo lo de los proyectiles. Famoso problema de citar de memoria. Acá de vuelta se encuentran, ellos en el momento en que llegaron a un mismo terreno juntándose, entrechocan los cueros y con ellos las picas y el furor de los varones. Con lo cual tenemos un proceso similar al que vimos recién en el caso del duelo. Los ejércitos en su conjunto, y estoy omitiendo toda la parte anterior a esto por una cuestión de brevedad, pero podríamos verlo, todo el detalle de lo que sucede, porque básicamente pasa lo mismo en algunos otros aspectos. Y fíjense que entrechocaron los cueros y las picas y el furor de los varones de coraza de bronce, y los escudos repujados se acercaron unos a otros y se elevó un enorme estruendo. Entonces tenemos un proceso similar al de recién. Se acercan, se chocan, y nos vamos hacia las picas, hacia los varones mismos que las sostienen, y hacia los escudos que se acercan, y al final nos aleja de vuelta con se elevó un enorme estruendo, y entonces a la vez sollozos y gritos de triunfo salían de los varones asesinando y siendo asesinados, y fluía con sangre la tierra. Entonces observen cómo tenemos un recorrido por toda la escena de batalla en apenas unos versitos, 5 versos, tenemos un recorrido por lo que es la batalla. 6 versos, disculpen, 6 versos. La magnitud de la batalla, la magnitud de los ejércitos, las armas, estos focos más cercanos sobre las armas, y después estos 2 versos centrales que se enfocan en el ruido. Y por supuesto el ruido lo estamos viendo desde fuera. Se eleva el enorme estruendo, no estamos en el medio de la batalla, eso va a pasar al final del canto cuarto, de hecho. Acá estamos escuchando el estruendo espantoso de todos los que están muriendo, de lejos. Y termina la descripción con un primerísimo plano sobre la sangre que fluye sobre la tierra. Y esto es la escena de psicosis de la bañera, ¿no? Básicamente. Con mucha más sangre. Ahora bien, este es el comienzo de la escena de la batalla. Lo que sigue es un símil, por supuesto, y los símiles son maneras de hacernos ver las cosas, así como cuando los ríos invernales fluyendo desde los montes hacia una confluencia entrechocan su agua imponente desde grandes manantiales, de dentro de un hueco barranco, y lejos de ellos se escucha el ruido en los montes del pastor. Así de aquellos mezclándose surgían los alaridos y el espanto. Y fíjense que en este caso el símil, a veces los símiles hacen varias cosas, a veces ilustran algo que no se relata, o ilustran algo que se relata de manera más breve, y a veces, como acá, lo que hace el símil es reproducir la secuencia que acaba de darnos. Tenemos los ríos que chocan su agua, los ríos en el plano panorámico y el agua chocando en un plano mucho más cercano, y después nos vamos lejos hacia el pastor que no los ve. Y el pastor, por supuesto, somos nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos escuchando el ruido de la batalla. Y esta es una curiosidad, porque este es un símil homérico en donde el tenor es la audiencia. Cosa que es raro, no pasa muy seguido que la audiencia esté incluida dentro del poema. Pero acá, ¿quién es el pastor? En la comparación, ¿con quién se está comparando el pastor? Bueno, por supuesto con nosotros. Nosotros somos los que estamos lejos de estos ríos, escuchando su ruido, que no son el ruido de los ríos, sino justamente el ruido de la batalla. Y lo que sucede a continuación es la manera habitual en la que se desarrollan las batallas homéricas. Tenemos ya a los ejércitos encontrados y chocando unos contra otros, y nos vamos a un personaje particular. Antíloco el primero sometió un varón troyano
portador de casco, al noble Epolo Lisíada, entre los combatientes delanteros. Yo lo estoy leyendo en español, pero podría leerlo también en griego, simplemente lo leo en español para ahorrar un poco de tiempo. No sé por qué, porque vamos muy bien de tiempo. De hecho, me preocupa que voy a terminar media hora antes, pero charlamos, siempre vamos. Acá si no hay más pasajes para leer. Decía entonces que Antíloco aparece. Y acá ya tenemos el, insisto, cambio típico de plano panorámico a no primer plano, pero sí un plano más corto sobre Antíloco y la persona a la que mata. Nota curiosa, digo, Antíloco es el primer griego que mata a un troyano. En combate hay bastante discusión, toda una discusión de por qué se elige Antíloco. Una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes para destacar es que Antíloco es el único personaje de los grandes héroes, digamos, los grandes protagonistas del poema, o digamos, del elenco protagónico, vamos a ser más sinceros, del elenco protagónico del poema es el único personaje que hasta ahora no había aparecido nunca. Porque la mayor parte de los héroes, por supuesto la mayor parte de los líderes aparecen en el catálogo de las naves, y ahí prácticamente están todos cubiertos. Y después en la Teiscopía hay un desarrollo sobre algunos de los más importantes, que ya habían aparecido en el catálogo, y después también en la Epipólesis los volvemos a encontrar. Pero básicamente están todos cubiertos en el catálogo de las naves, por lo menos de nombre. Antíloco es un personaje que no es el líder de su contingente, obviamente, pero es importante tanto en la tradición troyana como en el propio poema, donde cumple alguna que otra función importante, y sobre todo lo vamos a ver en el canto 23, vamos a ver el pasaje del canto 23 de la carrera de caballos, en donde es protagónico absolutamente. Bueno, entonces tiene este pequeño honor de ser introducido matando a una persona, que para un héroe homérico es algo muy bueno, obviamente. Y como decía, esta es una escena de batalla narrada con la estrategia típica. Panorámica, plano corto sobre dos combatientes. A este lo hirió primero en la cimera del casco de crin de caballo y se clavó en la frente y cruzó claro hacia adentro del hueso la broncínea punta, y la oscuridad cubrió sus ojos y se desplomó como una torre en la fuerte batalla. Noten que es muy parecido al proceso que acabamos de ver en el duelo, pero un poco más completo y un poco más típico. Plano corto sobre los combatientes, primerísimo plano sobre la herida, una breve descripción de la herida, no de las más entretenidas ciertamente, pero una descripción de la herida bastante clara, y noten se cruzó hacia adentro del grueso la bolsilla punta con el mismo primerísimo plano sobre la punta que vimos antes. Nuevamente se aleja un poco, la oscuridad cubre sus ojos, y se aleja un poco más, se desplomó como una torre en la fuerte batalla. Discúlpenme medio segundo. Listo, perdón. Timbre, para los que se estén preguntando. Bien. Ahora bien, este proceso, como decía, es el mismo del duelo, en el sentido que tenemos este cambio de planos, pero acá pasa algo que es propio de las escenas de batalla, no de las escenas de duelo, que es que nos quedamos en el efenor, no, nos quedamos en Epolo, que está muerto, nos quedamos en Epolo, estaba leyendo ya el nombre del que sigue, pero ya la escena continúa porque vemos a otro personaje troyano, a otro personaje aqueo, perdón, el efenor, tomando el cadáver del guerrero troyano recién muerto, arrastrándolo. Lo ve otro troyano, en este caso Agenor, viéndolo llevarse el cadáver del esforzado Agenor, sus costillas, que al inclinarse estaban expuestas junto al escudo, golpeó con el asta de bronce y aflojó sus miembros. Entonces, noten que vamos moviéndonos entre los combatientes, y la batalla no se narra como estábamos viéndola, como la vimos al principio, de una manera panorámica, y no nos va contando cosas que pasan sueltas, sino que vemos un relato que está encadenado. Y esto es importante porque esto tiene mucho que ver con el manejo de la emoción de la audiencia. Y esto es algo que de hecho es básico en cualquier manejo de narración de batalla. Si ustedes ven cualquier película bélica o cualquier película de acción, es raro que
es raro y en realidad sería incorrecto que uno vea una escena demasiado extensa donde se ve los personajes, o más bien los ejércitos enfrentándose en un plano panorámico. Eso se sostiene durante 1 minuto, 2 minutos a lo sumo, y estoy hablando de tiempo que es ridículo, es como decir media hora, 1 minuto en una película. Pero relativamente rápido empezamos a ver la acción a partir de un espacio mucho más corto. Tengo una escena, una cosa. Martín estaba haciendo. Alguien me levantó la mano. Martín quería hacer una pregunta. Así que después, cuando vuelvo a la pregunta, hablo de eso. Estoy abriendo el pie para que hagas la pregunta, Martín. No la hace. Sí, continuemos. Hay una escena particularmente que a mí me disgusta mucho, de una serie que a mí me disgusta mucho, que es la serie Vikingos, que es un ejemplo claro, y la traigo a colación porque es un muy buen ejemplo de cómo funciona esto en el pensamiento de un director y algunos guionistas contemporáneos, y cómo la diferencia entre el manejo que hace Homero de esto y el manejo que hace algunos autores contemporáneos, algunos directores contemporáneos. En esa, estamos también en una escena de batalla, y uno de los dos protagonistas, digamos, están enfrentados dos protagonistas en esa escena de batalla, con sus respectivos ejércitos, ¿se entiende? Y uno de los dos salta, los ejércitos están encontrados en una, yo que son 20 tipos, están encontrados en una sola línea. Uno de los dos salta al ejército, a los rivales, y empieza a pelear con el otro detrás de la línea enemiga. Y lo interesante de esto es que lo que sucede es que mientras estos dos personajes están peleando en una escena que se extiende durante como 5 minutos, uno ve al resto de las personas que están de fondo no haciendo nada, digo, como chocándose con los escudos. Son dos ejércitos que están tratando de matarse, y en vez de tratar de matarse, lo único que hacen es empujarse un poquito y de vuelta mientras los protagonistas hacen sus cosas. ¿Pero por qué? Porque el razonamiento del director es: a nadie le importa lo que pasa en el fondo, a nadie le importa lo que pasa con los ejércitos, porque el compromiso emocional de la audiencia está con estos dos personajes que se están peleando. Ahora, lo interesante de esto es que uno podría pensar que eso es exactamente lo que tenemos en Homero, porque Homero abandona a los ejércitos y nos lleva a ver a los protagonistas peleándose entre sí. Pero noten dos aspectos de la técnica homérica que son muy importantes justamente para evitar esa sensación de solamente los protagonistas están peleando. El primero es que ya nos dijo que los guerreros se están matando. O sea, esto no fue simplemente se encontraron y pasamos a Antíloco. Eso no se hace casi nunca, es muy raro que eso pase. En general, la panorámica es una historia completa. Recién vamos a los personajes en particular cuando ya vimos a los guerreros matándose. Entonces, nuestra idea de que la batalla está en plenitud, ya está establecida. Nosotros no vemos a Antíloco empezando la batalla. Aunque, por supuesto, en sentido estricto, Antíloco seguramente está empezando la batalla. Pero el segundo hecho es que no son los protagonistas los que se están peleando. Es Antíloco, que es un guerrero protagónico, ciertamente, contra Equepo Lotalicíada. ¿Quién es Equepo Lotalicíada? Vamos a ver quién es Equepo Lotalicíada, para eso tenemos notas. Es un extra, fíjense. Aunque enaltecido por el detalle de su nobleza y el lugar donde combate, este Equepo es nada más que un extra. O moriturum, para los que les gusta el término moriturum, para mí es un poco pedante al divino botón cuando uno puede decir extra, que es mucho más elegante, introducido en el texto para ser asesinado por uno de los protagonistas, que es lo que pasa siempre. Este es el famoso personaje que aparece solamente para morirse. Ahora, la ventaja del personaje que aparece solo para morirse es que nos da esta sensación de que la batalla es masiva, porque no están peleando solo los protagonistas, están peleando los protagonistas contra un montón de gente. Pero continuemos. Como les decía, tenemos este cambio hacia
en realidad no es un cambio, sino que vamos del cadáver de Equépolo hacia el Efenor, el Cancodontíada, pasamos a Agenor y noten este cambio que directamente nos pone en la perspectiva de Agenor. Porque Agenor lo ve llevarse el cadáver, pero además nos dice exactamente qué es lo que ve Agenor, que es que tiene expuestas las costillas, que es de hecho un problema típico. Cuando están arrastrando, mucha gente se muere arrastrando cadáveres en Ilíada, y es típico porque el escudo se cuelga atrás y justamente lo que sucede es que cuando el escudo está colgado de atrás, toda la parte esta del cuerpo queda expuesta. Digo esta específicamente porque esta, la de la derecha, ya está expuesta normalmente porque no tiene el escudo, pero esta está expuesta y uno pensaría que los guerreros tendrían a olvidarse de que la parte que normalmente no está expuesta, y lo golpea ahí al pobre Fëanor, cuya trayectoria en Ilíada es brevísima, aunque es un personaje que ya fue mencionado en el catálogo de las naves. De hecho, con esta frase exacta, estos dos versos exactos, 63 y 64, aparecen en el catálogo de las naves. Duró poco. ¿Qué quieren que les diga? Pero noten que de vuelta, esto es un uso del manejo, un uso de la emoción, porque, digamos, el hecho de que este es un personaje que apareció en el catálogo de las naves significa que es un personaje, no, ciertamente no protagónico, pero es un personaje reconocible. Y es el que muere. Y es el que muere en el otro bando, porque eso es importante, que acá el primero que murió es un troyano, este es el segundo que muere, es un aqueo. Hay que emparejar. Hay todo un tema interesante para ver en el desarrollo de Ilíada, simplemente lo traigo casi anecdóticamente, en la cantidad de personas que se mueren de cada bando en cada parte. Hay una distribución que es bastante clara de cuando están empardados, cuando mueren más aqueos, cuando mueren más troyanos. En realidad casi nunca mueren más aqueos, pero en la gran batalla hasta la salida de Patroclo está bastante empatado. Normalmente la proporción es de 2-1, 3-1. Lo que es loco, porque como que había mucho más, se supone que había más aqueos que troyanos, o sea que encima mueran más troyanos. Pero observen que empezamos con una cosa proporcional. Empezamos con muere uno, muere el otro. Y lo que vemos es, en vez de seguir, como lo que acabamos de ver, a Equépolo, nos quedamos en el cadáver de el Efenor, hacia él lo abandonó el ánimo, y sobre él se produjo un trabajo duro de troyanos y aqueos. Y ellos, como lobos, se arrojaron unos sobre otros, y varón abatía. No continuamos con la cadena, por lo menos no en sentido inmediatamente, sino que nos alejamos panorámicamente de vuelta. Ya vimos, veníamos de la panorámica, fuimos a Antíloco, fuimos a Equépolo, de Equépolo pasamos al Efenor, del Efenor a Agenor, volvemos a Equépolo muerto, y ahora volvemos a la panorámica de ver a los guerreros matándose sobre el cadáver de Equépolo. Que es lógico, y esto noten que, perdón, del Efenor, bueno, de los dos en realidad, noten que en este sentido que sea un personaje del catálogo de las naves es significativo porque explica por qué se genera toda una lucha importante alrededor de su cadáver. Porque la gente se pelea por los cadáveres importantes. Bien, y vamos a dejar el canto cuarto acá. Esencialmente lo que sigue es un poco más de lo mismo, con algunos juegos adicionales más. Terminamos, vamos simplemente para ver el final del canto cuarto que les había comentado antes, como si no lo conocieran, ¿eh? Yo les digo todas estas cosas como si ustedes no las supieran, pero yo les dije que al principio de este curso que no iba a decirles nada que wow. Así que dense por advertidos. Terminamos el canto cuarto con entonces un varón metiéndose en la acción ya no la criticaría. Y esto es importante porque recuerden, porque empezamos con una panorámica y empezamos viendo la acción desde lejos y escuchándola como el pastor que escucha los ríos a lo lejos, pero ahora se nos dice que metiéndonos en la acción ya no la criticaríamos. Alguno que todavía no ha alcanzado ni herido por el agudo bronce circulara por el medio y lo condujera a Palas Atenea teniéndolo de la mano. Hay todo un tema con ese Palas Atenea que no me voy a meter. Mientras lo resguardara del impulso de las saetas, pues muchos de los troyanos y de los aqueos en aquel día de bruces en el polvo, uno junto al otro, quedaron tendidos. Y fíjense que estamos en el medio de la acción, y muchos de los troyanos y de los aqueos nos parece ser una panorámica, pero inmediatamente vemos que no lo es.
porque es un primer plano sobre los cuerpos superpuestos de los dos bandos, de bruces en el polvo, uno junto al otro quedaron tendidos. Y acá, en este punto, empieza la histeria de Diomedes. Cuando vemos toda esta situación de lucha relativamente pareja, viene Diomedes y le arruina la fiestita a los troyanos. Bien. ¿Alguna pregunta? Vieron que la parte teórica da más para hablar de cosas, pero la parte ya esta no hay tanto para decir, simplemente, wow, qué interesante, o qué lindo texto, qué interesante, fue un poco autobombo, sepa disculparlo. Bueno, y quería redondear esta sección. Yo puse esto, ven verso omitido, básicamente todos estos versos omitidos están traducidos, de hecho están traducidos y comentados. Pero este es un adelantito que está publicado en la página, para que veamos hoy, de lo que va a ser la traducción del canto 23, que va a salir, espero, en noviembre. Porque uno de los mejores pasajes para ver este manejo de los focos que hace el poeta está en la carrera de carros del canto 23, uno de esos pasajes que son inefables en su descripción. No hay mucho más que hacer que leerlos, pero por supuesto vamos a hacer mucho más que leerlos. Pero es muy lindo, independientemente de si uno se va a detener en el análisis. Y acá vamos a ver más o menos las mismas herramientas que vimos hasta recién, pero vamos a ver cómo se aplican para generar diferentes momentos emocionales y generar diferentes sistemas emocionales. Comenzamos con 1361, este es el comienzo de la carrera de carros. Y ellos todos a la vez sobre los carros levantaron las fustas y los golpearon con las correas y les dieron órdenes a gritos furiosamente. A toda velocidad atravesaban la llanura, alejándose de las naves rápidamente, y bajo sus pechos el polvo levantándose permanecía como una nube o un remolino, y sus cabellas se movían entre los soplos del viento. Los carros a veces tocaban la muy nutricia tierra, y a veces, fíjense, hay un error de tipeo, la muy nutricia tierra, y a veces saltaban por el aire y los conductores se mantenían en pie en las cajas y palpitaba el ánimo de cada uno, ansiando la victoria, y llamaba a cada uno a sus caballos y ellos volaban levantando polvo por la llanura. Por supuesto, esto es una panorámica. Si bien es una panorámica en donde se enfoca quizás sobre los pechos, en los cabellos, dado que, fíjense, no se refiere a ninguno de los conductores de carros en particular, claramente nos está mostrando la carrera en su conjunto. Y esto es lo mismo que hablábamos de la escena de la batalla, ¿no? Cómo la carrera en su conjunto se está desarrollando a toda velocidad. Y por supuesto podría haber descrito la escena de carros de esta manera. Corrieron, uno se adelantó un poco, otro se iba un poco más para atrás, y sin duda encontraríamos muchas filmaciones de carreras hechas de esta manera. Pero no hace eso, porque, volvemos al mismo punto de antes, es mucho más emocionante ver a los conductores peleándose entre sí, a dos de ellos, a los subgrupos de ellos peleándose entre sí, que ver la carrera en su conjunto, ver el plano completo. Porque el plano completo no nos permite tener compromiso emocional con nada. Entonces, cuando la parte final de la carrera completaban los veloces caballos de vuelta hacia el mar gris, en ese momento la excelencia de cada uno se mostró. Al punto de la carrera fue galope tendido, y a toda velocidad, y ahora viene el plano más corto, las yeguas del pie veloz del Ferecíada iban delante. Después de estas iban delante los caballos de Diomedes, troyanos, y no estaban nada lejos, sino muy cerca, pues continuamente parecía que se montarían a la otra caja. Entonces, noten cómo se va enfocando, ¿no? Estábamos describiendo la carrera en su conjunto, los vemos a todos correr, ya hicieron el giro, y están volviendo, y ahora nos dice que Eumelo va adelante, que detrás está Diomedes, pero cuando nos dice que detrás está Diomedes, inmediatamente nos aclara que está al lado. Va, al lado no, atrás, porque está atrás, pero muy cerca. Entonces, esa gran descripción de los conductores corriendo, fíjense que esto es una y otra vez lo mismo, ya los estoy aburriendo porque básicamente estoy diciendo las mismas cosas una y otra vez, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Todavía no llegamos a la otra parte.
Ese plano general que tenemos al comienzo ahora se convierte en un plano cercano, entre dos conductores que están peleándose por un puesto. Y entonces, sí, todos están corriendo por ganar, pero ahora ya no es simplemente correr por ganar, sino que es la competencia entre dos, uno por superar al otro, que es algo mucho más concreto y algo mucho más fácil de entender emocionalmente que la victoria. Incluso cuando la victoria es bastante fácil de entender emocionalmente, esta competencia entre dos es mucho más intensa y mucho más fácil de asimilar. Ahora, como no le alcanza con acercarse, se acerca mucho más. Con sus soplos, Noye, la espalda de Eumelo y sus anchos hombros se calentaban, pues volaban apoyando sus cabezas sobre este. O sea, ya ni siquiera es que estamos en el plano entre Diomedes y Eumelo, estamos con la nariz de los caballos sobre la espalda de Eumelo. Que además lo sentía, qué situación horrible, ¿no? Lo sentí, va a pasar la peor Eumelo, de hecho, que esto. Están así de cerca están. Ni siquiera están compitiendo, están así de cerca. Entonces tenemos la intervención de Apolo. Y acá hay un contrafáctico, que es otro recurso homérico típico muy, muy estudiado, sobre el cual yo no me voy a detener, porque sería desviarnos del tema. Pero básicamente el contrafáctico nos presenta una posibilidad que no se desarrolla, que es justamente que Diomedes supere a Tideo, y lo que hace Apolo es sacarle la fusta de las manos. Y sin la fusta los caballos no corren, porque había que hacer para que corrieran. Y entonces Diomedes se pone a llorar y nos quedamos, observen interesantemente, en un primerísimo plano sobre la cara de Diomedes, llorando, y las vemos a las yeguas de Eumelo alejándose, a lo lejos. Desde la perspectiva de Diomedes las vemos alejándose, mientras sus propias yeguas se retardaban. Y entonces, como suele pasar, aparece Atenea, y no solo le devuelve la fusta a Diomedes, sino que hace algo bastante más feo. Resentida, marchó hacia el hijo de Admeto y le rompió la diosa el equino yugo, y sus yeguas corrieron a lados opuestos del camino, y la vara rodó sobre la tierra, y él mismo salió rodando de la caja junto a la rueda, y se le rasparon todos los codos, la boca y las narices, y se le partió la frente sobre las cejas, y los dos ojos se le llenaron de lágrimas, y se le detuvo la floreciente voz. Se hizo pelota, Homero. Pero noten cómo que pasa acá algo parecido que en las descripciones de la lanza. Aparece Atenea, yendo hacia el hijo de Admeto, hacia Eumelo, y vemos el efecto como una onda que se dispersa, porque rompe el yugo, y lo rompe sobre el punto de unión de la vara. Hay un... pero estoy grabando la pantalla. Bueno, hay un video, tendría que buscarlo específicamente, no quiero adelantar nada de las notas del Cato 23, y no lo puse acá. Pero hay un video específico de un accidente de carro, muy parecido a este, que va a estar publicado. Cuando salga la publicación yo lo añadí al comentario, y básicamente es muy, 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 muy impresionante lo que pasa cuando un carro se rompe en el yugo, porque es esto, y bastante impactante. Así que eso queda como cliffhanger para cuando salga la traducción. Lo importante acá es que vemos el efecto expandirse como una onda. Se rompe la vara, el yugo es la parte que va hacia que se ponen los caballos, y eso está unido al carro por una vara, por una pieza específica que se llama vara, que es una pieza de madera que se rompe bastante porque es la que soporta la mayor parte de la fuerza de los caballos y sobre todo de las inclinaciones en las carreras. Entonces, eso se rompe, y eso es lo primero que vemos, y lo vemos después a las yeguas alejándose, y a la vara rodando sobre la tierra, porque se rompió justamente, y después pasamos a la caja donde está Eumelo, que está obviamente atrás de los caballos. Sale rodando, y ahí lo seguimos a Eumelo, rodando, y vemos el efecto, en primerísimo plano, el efecto del golpe en pobre Eumelo, que
se raspa los codos de la nariz. Bueno, pero la pasa mejor que lo que va a pasar a Ajax el lío después, que va a terminar en una pila de bosta. Así que la pasó mal, pero por lo menos no es tan humillante. Y noten cómo termina la secuencia. En realidad no termina porque todavía le da un poco más a Diomedes, pero termina la secuencia de Eumelo con un primerísimo plano sobre la cara de Eumelo llorando, que es como había empezado esto, con un primerísimo plano sobre la cara de Diomedes llorando. Entonces pasamos de lágrimas a lágrimas. Entonces, Diomedes desvía a los caballos y se adelanta mucho a los demás, y lo vemos a Diomedes alejarse, y ahora tenemos a la segunda parte de esta descripción, que es el duelo entre Menelao y Antíloco. Marta. Mira, todo el tiempo que vos vas aplicando este tema de la cámara enfocada, se me ocurre que viene bárbara la técnica para aplicarla todo el canto 16, viste, que es súper especial para esto, porque que el foso, que los caballos, que por ahí, viste, el lanzazo lo herba. Y yendo a canto 16, y que es una manera súper interesante para entrarle con los alumnos que recién se acercan a Ilíada. No, vos decís que esto del ojo de la cámara es súper conocido y qué sé yo, pero yo, bueno, mi ignorancia muy vasta, no lo conocía. No conozco nada de la parte teórica ni nada, pero... el enfoque no tanto, pero lo que estoy, digamos, los eventos sí, el enfoque sí es algo relativamente nuevo, no es que lo conocido es lo que va pasando, no el enfoque. Está bien. Bueno, no, y que volviendo al canto 16, que es mi favorito, porque así que lo confunden con, viste, que a Patroclo lo confunden, que no lo confunden, ahora me da, mañana me pongo a mirarlo todo a ver si esto funciona, viste, en los encuentros esos que hay individuales, que no son aristeias, son encuentros entre guerreros que al final a veces no son tan importantes. Pero sobre todo... La escena, me pregunto si funciona no solamente para encuentros en el campo de batalla, sino, por ejemplo, para escenas, no sé, la de la tienda, viste, al principio del canto 16, que se pelean, Aquiles y Patroclo, y que Aquiles le dice, ¡ay, que venís como una nenita a llorar acá, como la nenita que le tira la falda, y Patroclo le dice... no tengo ni idea ahora, no me acuerdo los detalles, pero quiero decir, me gustaría ver si desde ahí funciona, porque esas escenas a lo mejor también están enfocadas como que se puede aplicar esta técnica, ¿no? Habría que verlo, no, te quiero decir, no solamente en el campo de batalla, sino una escena como esta tan atractiva, ¿no? Como es el encuentro de Patroclo y Aquiles al principio. Bueno, es que la respuesta es no. Ah, no. Oh. Pero por una razón muy clara y muy interesante, y es... Dos cosas, vamos a ver una general y una particular. La razón por la cual esto está funcionando todo el tiempo es que todo el texto épico, y esto es a donde yo quería ir al final de esta sección, pero vamos a ir adelantándolo porque además quiero pasar a lo siguiente. Eventualmente después podemos volver. Porque más voy a hablar de la escena del canto 16, curiosamente. Es porque el narrador homérico concibe su narración de esta manera. Concibe su narración como un ejercicio de mostrarle a la audiencia lo que está pasando. Entonces esto funciona todo el tiempo porque no hay un momento donde se apaga. En donde, bueno, ahora voy a contarles lo que pensaba Menelao. No, digamos, siempre estoy mostrando lo que pasa. Sí. Entonces, es como un director de cine. Un director de cine no puede grabar lo que está pensando un personaje. Si quiere mostrar lo que está pensando un personaje, tiene que o hacerlo o hacer algo, o hacerlo hablar. Tiene que hacerlo hablar y decir lo que está pensando. Que es lo que vemos en Odisea, ¿no? Odiseo cada tanto, no todo el tiempo, pero cada tanto, empieza a decir, maldita sea,
¿Qué hago ahora? ¿Me voy a hacer esto o hago lo otro? Hay algunos contraejemplos muy puntuales, sobre todo con el verbo mermerizo, lo hablábamos el otro día con el doctor Torres. Pero incluso en esos ejemplos, cuando no hay discurso directo, las dos opciones que se presentan son en una medida contrafácticos y si no, están muy bien manifestadas en las acciones. El ejemplo más claro es en el canto 1, cuando Aquiles se levanta y se debate entre matar a todos o no matarlos. Y el punto es que, si bien está explicitado ahí que Aquiles está pensando matarlos a todos, Aquiles se levantó y puso la mano sobre la espada. No es que había que especificar que se estaba debatiendo entre matar a todos, simplemente nos está diciendo lo que ya el gesto mismo de Aquiles está ilustrando, que es que está a punto de matar a todo lo que se le cruce por el camino. Pero ¿por qué el diálogo no funciona? Por dos razones. Una, por una razón muy obvia, y es que no se puede mover el foco mientras está hablando un personaje. Porque cuando el narrador homérico, cuando hace hablar un personaje, lo hace hablar, no se frena, no hay cierro comillas y pongo, digo, porque además sería imposible para un poeta oral hacer eso sin que todo estalle por los aires. Digo, imagínense tratar de seguir que un personaje está hablando, si en el medio digo, bueno, y dijo, y entonces pensó, no se puede. No lo podemos hacer en texto escrito porque básicamente tenemos signos de ortografía que nos permiten marcar la diferencia entre el discurso directo y el discurso indirecto, y se puede hacer en alguna medida, o se puede hacer en realidad en medio audiovisual por el simple hecho de que es audiovisual. Entonces, los personajes hablan y los escuchamos y además vemos lo que están haciendo. Pero es muy difícil hacerlo cuando en un medio puramente auditivo, porque si el personaje está hablando, está hablando. Pero hay otra razón, y esto es una cuestión técnica de filmación. Si yo hago esto mientras un personaje está hablando, dejo de escuchar al personaje hablando. Porque el espectador no se puede concentrar en lo que el personaje está diciendo. Si yo empiezo a poner primer plano, plano general, panorámica, plano general, panorámica, plano general, primerísimo plano, digo, está hablando. Digo, déjame un segundo que lo escuche lo que diga y después seguir jugando con la cámara. Ojo, estoy simplificando mucho las cosas, porque pasa todo el tiempo y se hace y cambio. Pero el diálogo es el momento en donde el juego con la cámara se frena un poco, porque la gente está hablando. Y por algo estoy haciendo hablar a la gente, porque necesito que la gente diga algo. Y necesito que el auditorio escuche lo que esas personas están diciendo. Entonces necesito que la atención del auditorio está en lo que los personajes están diciendo, no en lo que están haciendo. Bien. Muy bien. Está simplificado porque audiovisual, ¿no? Medio audiovisual, en un medio audiovisual hay formas de hacer esto de manera sofisticada, los personajes pueden hablar y hacer cosas, y no es tan complicado, y sobre todo cuando lo que están diciendo es como muy simplote, es bastante fácil hacerlos hacer y decir las cosas al mismo tiempo, pero bueno, en un medio auditivo obviamente no, es imposible que yo esté mostrando diferentes cambios de diferentes aspectos de la acción y al mismo tiempo haciendo hablar al personaje, porque no se puede. Y aún así, por momentos pasa. En el canto primero, por ejemplo, en el canto primero, por ejemplo, cuando estamos en la escena de los dioses, en la escena banquete de los dioses, la reunión de los dioses, que después termina siendo un banquete, como siempre que se reúnen los dioses, hay un cambio de interlocutor de Festo. Vamos a ir al canto primero. ¿Para qué lo tenemos acá si no funciona? No vamos a ir. Cuando estén los 24 esto va a ser divertidísimo. Acá estamos. Estamos en esta escena en donde todos están incómodos porque Zeus le dijo a Hera, cállate la boca. Y entonces empieza a hablar Hefesto y le dice, dejen de pelearse, todos estamos contentos, que los mortales se mueran, que para eso están, nosotros tomemos y comamos, que para eso estamos nosotros. Pero en vez de cerrar el discurso de Hefesto ahí, o más bien, si quieren, en vez de dejar cerrar la participación de Hefesto, tenemos estos versos 484 y 485. Así dijo, y levantándose, una copa de doble asa puso en las manos a su madre querida y le dijo. Y le dice, y le habla específicamente a Hera, diciéndole,
yo sé, yo estoy con vos, papá es malo, yo estoy con vos, pero ¿qué vamos a hacerle? Y fíjense que acá hay un cambio de foco, porque cuando presenta a Hefesto, nos dice que entre ellos Hefesto empezó a hablar y lleva consuelo a su madre querida. Pero fíjense que dice llevando consuelo a su madre querida. No dice que le está hablando a ella. Dice, está hablando a todos. Y este es el toisin agorewein. Acá, digamos, una manera de hablar, justamente de hablar en público. Agorewein en particular es justamente un verbo específico para hablar en público. O sea que acá está claramente marcando que este primer discurso de Hefesto es un discurso para los dioses en general. Entonces lo vemos a Hefesto hablándole a todos. Cuando introduce el segundo discurso de Hefesto, se ocupa de decir que le proseipe, que es un verbo, por supuesto, para hablarle a alguien. Es muy sutil el uso, porque por supuesto agorewen y proseipo casi son sinónimos en el uso formulaico, pero acá están claramente opuestos. Y este discurso, este segundo diálogo de Hefesto, está en plano mucho más corto que el plano anterior, porque es lo que Hefesto y Hera se dicen, lo que Hefesto le dice a Hera, específicamente a Hera. Entonces, no es que en el diálogo no funciona porque el narrador deja de estar viendo. En el diálogo no funciona porque es muy difícil hacer que funcione. Pero cuando quiere hacer que funcione algo porque lo necesita para el desarrollo de la escena, puede introducir en el diálogo este tipo de focos, este tipo de efectos. Alicia. Estás muteadas ahí, no te estamos escuchando. Primero, ante todo, quisiera que al final del curso nos aclararas si pensás filmar una película, una nueva Troya, porque tu análisis realmente me ha hecho sentir que me cuentan una película, experiencia espectacular, por un lado. Eso me encantó. Respecto o sea, me parece extremadamente novedoso y corporal, como que el ojo es parte del cuerpo acá y nos involucramos de otra manera en esta lectura que haces vos. Ahora, como yo vengo de otros lugares, yo había relacionado, cuando vi que vos hablabas de focos y demás, yo tengo muy incorporada la narratología. Entonces, obviamente la focalización narratológica es otra mirada, digamos, y tiene también mucho que ver con lo más lingüístico, lo más textual, no sé, no está tanto este ojo mirando, ¿no? Sino otro tipo de percepciones. Pero en realidad sí, en realidad sí, porque es lo mismo. Claro, eso es lo que me preguntaba yo. Me preguntaba cómo sería cómo buscar, ¿no? Ese cruce entre el foco narratológico, que se me aparece muy claramente en esto que vos decís, que en los discursos directos el foco de la cámara, digamos, es menos pertinente, por así decir, de algún modo, que la focalización narratológica que desarrolla la subjetividad del discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Ese acercamiento al personaje, que también es narratológico y que predomina en las escenas de discurso directo, que por otro lado son tantísimas, ¿no? Así que... Pero, a ver, en realidad, yo no estoy 100% seguro, para ser sincera, si el término foco en narratología viene del uso de foco en cine. Personalmente, no, creo que no. Pero es lo mismo. Pero es exactamente el mismo concepto. Es el mismo concepto, porque cuando hablamos de foco en narratología, o sea, todo texto está focalizado. Todo el texto está focalizado todo el tiempo. Sí. Pero cuando hablamos de foco en narratología, normalmente utilizamos la palabra cuando el narrador pone el foco sobre un personaje. Cuando digo poner el foco sobre, no quiere decir, cuando quiero decir poner el foco sobre, no quiero decir lo pone como protagonista, sino que nos cuenta la historia desde la perspectiva del personaje. Sí. O sea, quiero que quede claro, digamos, no es el foco en términos de, bueno, no poner el personaje en primer plano, sino poner la cámara desde la perspectiva del personaje. Ahora, esa focalización
es una focalización como poner el plan, como poner el foco fuera de la perspectiva de cualquier personaje, es una focalización. Lo que pasa es que por comodidad, cuando el narrador es simplemente omnisciente, no hablamos de focalización por una cuestión práctica. Pero todo el texto está focalizado, todo texto está focalizado todo el tiempo. Todo texto Claro. narrativo, ¿se entiende? ¿No? Sí. Entonces, la diferencia quizás en términos de uso es que el concepto de foco desde el punto de vista de la perspectiva de la narración, digamos, cinematográfica, es muchísimo más amplio porque no abarca solo la perspectiva de los personajes, sino que abarca también la perspectiva de lo que está viendo el narrador. Claro. no, el auditorio, no el narrador, Ah, el auditorio, lo que el narrador está haciendo ver al auditorio. claro. Y ahí sí hay una diferencia en términos de que, sobre todo en narratología moderna, y esto sí es importante, en narratología moderna podemos hablar de focalización muchas veces cuando se nos introduce la perspectiva subjetiva del personaje. Entonces, los eventos están teñidos del color emocional que el personaje le da a esos eventos. Ahora, en sentido estricto, eso es algo que puede hacer el texto literario, que no puede hacer, mentira, lo puede hacer y lo hace mucho, pero que es más difícil de hacer con el texto audiovisual. Claro. En audiovisual es más difícil teñir la narrativa del color emocional del personaje, pero se hace con, digamos, ángulo, con diferentes sistemas de ángulo, cambiando ay Dios, el tono de color, los Color, claro. colores, la Filtros, música, claro. etc. Claro. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. La diferencia es que la focalización literaria es más habitual usar terminología subjetiva para hacerlo. Ahora, cuando vamos al sistema de focalización homérico, al sistema de focalización homéricos, en general se parece mucho más a la de los medios audiovisuales que a los textos novelísticos modernos. Porque cuando nos pone el foco en un personaje, fíjense el caso que veíamos de Agenor. ¿Dónde estoy? Tanto guapo, estoy bien. Más le resultó que su expulso, moviéndolo llevarse el cadáver del forzado Agenor, sus costillas le estaban impuestas sobre el escudo, bla, bla, bla. Esto en sentido estricto es una focalización, porque nosotros estamos viendo lo que ve Agenor. Acá no hay color emocional, pero lo podemos inferir, que eso es lo importante. Nosotros podemos inferir que Agenor estaba re contento, que vio que podía matar a Equipolo. Sí, sí, no, pero no está. Pero no está, pero no importa, porque en audiovisual tampoco estaría. Claro. En audiovisual sería un gesto, sería un momento, pero no lo haría, no nos detendríamos a poner música alegre. Si uno estuviera mostrando esto en audiovisual, no pondría música feliz porque claro. Agenor vea al Efenor, Agenor vea al Efenor, sería la locura, digamos, no es el momento para poner música alegre, va a matarlo. Pero podemos sentir la emoción de Agenor al ver las costillas, y eso es lo que hace una focalización. La focalización no es simplemente darnos la perspectiva del personaje para ver qué piensa. Eso es una focalización, con todo respeto, berreta. Pero es un mal narrador, un mal escritor es el que voy a focalizar mi texto para que la audiencia entienda lo que piensa este personaje, porque eso es ridículo. Digo, si no podés expresarlo de otra manera es un error tuyo, no estás haciendo las cosas bien. La focalización, el objetivo de focalizar un texto narrativo de cualquier medio, es que la audiencia sienta lo que el personaje siente. O sea, estoy colocando a la audiencia literalmente en el lugar del personaje que yo quiero, cuya emoción yo quiero que la audiencia sienta. Y esto es lo que está pasando acá. Viéndolo llevarse el cadáver del esforzado de Agenor, sus costillas que al inclinarse estaban expuestas junto al escudo, ahí la audiencia inmediatamente dice, esta es la de Agenor, ahí que lo puede matar. Y esto es lo mismo que haríamos en una escena de bélica, en donde vemos un personaje que está apuntando con un rifle, ver a otro personaje levantarse o salir de una pared o salir de una cobertura. Y lo vemos y sentimos ese momento en donde ahora le puede disparar. Ahora es el momento. Y por supuesto,
cómo nos sentimos respecto a eso depende mucho de nuestra relación emocional con esos personajes involucrados. Como acá la verdad que no sentimos nada ni por Elefenor ni por Agenor, no hay mucha profundización en este momento, no hay mucho que importe. Porque la verdad, pero qué lindo que va a ser cuando tenga 24 cantos para hacer esto. Y los conozca para hacer esto, pues lo podría hacerlo así de memoria bolero, no sé. Pero pasa exactamente lo mismo acá. Héctor y Aquiles se acometen, luchan. Cual la estrella va entre las estrellas en la oscuridad de la noche, pero bueno, esta es la lanza de Aquiles, que va desde la derecha, maquinando un mal para el divino. Y acá estamos. Voy a leerlo entero. Cual la estrella va entre las estrellas en la oscuridad de la noche, el éspero que en el firmamento se yergue como la más bella estrella, así lo relumbraba desde la muy aguda punta aquella que Aquiles blandía en la derecha, maquinando un mal para el divino Héctor, examinando su bella piel por donde se daría más. Todo el resto de su piel lo contenían las armas, bellas, las que le quitó al vigor de Patroclo tras matarlo. Pero donde las clavículas separan el cuello de los hombros se veía la de la garganta, donde de la vía es más veloz la destrucción. Por allí, al que contra él se lanzaba, impulsó la pica del divino Aquiles y directo a través del delicado cuello pasó el extremo. Y acá sí tenemos un compromiso emocional con los personajes. Y acá sí, ese momento en donde estamos focalizados sobre Aquiles, porque está claramente focalizada sobre Aquiles la destrucción, y en la ansiedad de Aquiles por buscar un lugar donde matar a Héctor, sabiendo que Héctor tiene sus armas, que son impenetrables, porque eran muy buenas armas, vemos todos son, fíjense que son 10 versos, desde de 3.17, vamos a poner de 3.17, medio arbitrario, pero digamos 3.17 hasta 3.27, directo a través del delicado cuello pasó el extremo, 11 versos, son 3.27 a 17, son 11, no son 10, 11 versos dedicados específicamente a este momento en donde Aquiles está buscando el golpe mortal. Y ese lugar. Y este es el momento en donde, por supuesto, leído suelto no se nota tanto, pero nosotros sentimos una desesperación absoluta, porque es el conflicto emocional en la audiencia en este momento es imposible. Porque no queremos que Héctor se muera, porque pobre Héctor, porque lo venimos viendo, porque el padre suplicó, la madre suplicó, él está parado enfrente de Troya defendiendo a Troya. Atenea lo acaba de engañar, pobre, como una porquería de diosa que es Atenea, y está ahí luchando y dando todo de sí, y ahora vamos a Aquiles. Y ahora, por primera vez en el canto, casi, vamos a la perspectiva de Aquiles. Y Aquiles es clínico. Aquiles sí está irritado, que Aquiles está muy enojado, y por eso las que le quitó el vigor de Patroclo tras matarlo es muy importante en esta secuencia, porque nos recuerda que sí, Aquiles se está comportando clínicamente como un guerrero, pero no está tranquilo, no es un personaje emocionalmente neutro, está dominado por una ira asesina, nunca mejor dicho. Pero es clínico, está esperando, Héctor lo está atacando desesperadamente porque se está tirando contra él con la espada además. Y él está examinando el lugar exacto. Y en el momento donde nos dice que la garganta estaba expuesta, nos agrega que la garganta es el lugar más peligroso en donde podría haber golpeado. Porque es el lugar donde más rápido se muere un guerrero. O sea, ya ni siquiera son las costillas de Epolo, que en última instancia siguen estando protegidas por la coraza, aún sin el escudo. Esta es la garganta lo que está expuesto. Y acá es ese momento en donde sí sentimos la alegría de Aquiles y la emoción de Aquiles porque va a encontrarla, porque Aquiles va a acertar la lanza a la garganta, porque ya lo vimos a Aquiles hacer cosas mucho más impresionantes que esta. Le pone una lanza un tipo acá, por ejemplo, acá. Pero al mismo tiempo la desesperación porque se va a acabar la pelea y Héctor va a morir. Entonces, esto también es un foco, y es exactamente el mismo foco que usan el canto cuarto. Es el mismo recurso exacto. Pero fíjense lo que hablábamos, expansión, contracción.
Esto está mucho más expandido, y mucho más detallado. Y entonces, el compromiso emocional, esto es tomar en cuenta el compromiso emocional de la audiencia. ¿Qué nos importa en el equipo de Agenor? Nada. Pero, por un minuto, el poeta nos lleva a la batalla. Por un segundo, el poeta nos lleva a la batalla, a la experiencia de los guerreros en la batalla. Bueno, acá sí nos importan Aquiles y Héctor. Y ya no es un segundo el que nos lleva a la batalla. Y esto que en la vida real es Héctor corriendo con la espada hacia Aquiles, una cosa que dura, en el mejor de los casos, 10 segundos. Esto en la narración ocupa muchísimo espacio. Bien, si les parece bien, pasemos al siguiente, hablando de compromisos emocionales, pasemos al siguiente punto de los términos, que es justamente la variación de las emociones. Porque se habla mucho en el día de mí, una cosa que me gusta mucho, perdón, que yo quizás hay más preguntas, pero las dejamos para después, si les parece, para poder completar el recorrido, porque si no, me voy a sentir muy mal conmigo mismo si después de decir tanto estoy adelantado, no completo el recorrido, quedarme. Se habla mucho en Ilíada de muchas cosas, pero en general los eventos que tienden a recordarse de Ilíada son esos eventos de un momento de potencia emocional espeluznante, como el canto 24, el canto 16, el canto 9. Pero es muy graciosa la Ilíada. Es cómica, en serio, es cómica, y cómica sin ningún tipo de pretensión erudita, digo, es cómica en el sentido que es graciosa, digo, volviendo a este ejemplo que mencioné antes, digo, Ajax de Oleo termina con la cabeza sumergida en la pila de bosta. Y la palabra bosta que se usa para describir eso en ese momento es una palabra que aparece solo en ese momento, o sea, que es la palabra bosta, ni siquiera es excremento, que es la palabra que usa cuando Príamo se cubre de excremento, en un momento mucho más emotivo. Es bosta. Y vamos, para ser sinceros, ni siquiera sabemos si no es mierda. No lo sabemos, porque no tenemos idea. Pero bien podría ser. Y el tema acá es que es lógico que en un texto tan largo narrativo haya un manejo de las emociones. Y hay un manejo de las emociones en dos sentidos. Ahora, los dos sentidos tienen que ver con la intensidad y el tono. Y esto es lo que hace cualquier buen narrador y cualquier buen... cualquier buen narrador. Por un lado, cambio la intensidad de la emoción que está sintiendo la audiencia, y por el otro, cambio el tono de la emoción que está sintiendo la audiencia. El tono básicamente se refiere si la audiencia, el tipo de emoción, diríamos. Miedo, ansiedad, humor, tristeza, alegría. Eso es una cosa que varía. Y la otra cosa que varía es la intensidad. Y esto vale para todo. Si yo estoy haciendo una comedia, no puedo hacer que todo sea igualmente gracioso. El humor tiene que ser, el humor es así. Porque no se puede, nada se puede sostener así, nadie se puede estar riendo de manera interminable. Una buena comedia, una comedia excelente, uno puede estar riéndose tanto que se vuelve a reír antes de que terminó de reírse el chiste anterior. Pero por más que uno se esté riendo, el efecto cómico está bajando, porque es un puc del momento del chiste y baja, y puc del momento del siguiente chiste y baja, etc. Conforme más larga es la comedia, más se juega con eso. Y piense en la comedia romántica, que de hecho tiene variación emocional mucho más fuerte. En general, la acción y la tragedia, en general el texto serio, tiene lo que se llama la U de la tensión, en términos de intensidad. La U de la tensión es un principio típico que se recomienda particularmente para escribir guión, pero lo encontramos en muchos lados, y yo particularmente lo charlábamos en nuestro práctico de griego 4 a principios de año, sobre cómo esto funciona, por ejemplo, en persas de Esquilo. Básicamente lo que indica es que uno tiene que empezar muy tenso y terminar muy tenso, pero en el medio estar más tranquilo. O sea, los momentos de mayor tensión, de mayor intensidad emocional, tienen que estar en los extremos de la historia. Porque son los dos momentos en donde la audiencia está con mayor nivel de atención. Esto está bastante estudiado. La atención también tiene una U. Entonces, la hipótesis esencial es que
el nivel de intensidad de una historia tiene que acompañar el nivel de atención de la audiencia. Ahora, por supuesto, esto es a nivel macro, y Ilíada tiene 24 libros, y bajo ningún concepto uno podría simplemente sostener que hay una U de la tensión del canto 1 al canto 24, porque más de hecho no la hay. Momento de mayor tensión en Ilíada, los momentos de mayor tensión en Ilíada están en el canto 16, en el canto 22, por supuesto también el canto 24, en el canto 1, pero son momentos mucho más puntuales, y esto básicamente porque la Ilíada es un texto muy largo, y la lógica de la U es un texto mucho más acotado, como puede ser una tragedia. En un texto del tamaño de la Ilíada, lo que tenemos no es una U, sino una serie de U's, y dentro de cada una pequeños niveles micro, etc. Ahora bien, más allá de esto, que no voy a explorar particularmente, porque es bastante obvio, y podríamos ver 7.000 millones de ejemplos en donde esto se manifiesta, más interesante que esto, digo, para mí son los cambios de tono que tiene el texto, porque es un aspecto en donde en general hay muy poca concentración. Se suele mencionar, por ejemplo, es lo que voy a hablar a continuación, como las escenas de los dioses son alivios cómicos en el texto. En realidad, digo, se suele mencionar, en realidad no, yo digo alivios cómicos, en general se suele decir que son más como alivios en términos de la tensión, pero no se suele agregar cómicos. Y en realidad las escenas de los dioses son alivios cómicos. Son cómicas, están diseñadas para ser graciosas. Ustedes piensen en el momento en donde Zeus habla por primera vez en Ilíada, siempre pongo este ejemplo porque para mí es más transparente imposible, el momento en donde Zeus habla por primera vez en Ilíada, el rey de los dioses, lo primero que dice es, vas a hacer que se enoje mi esposa. Eso es un chiste. O sea, eso es un chiste, y es un chiste punto. O sea, no es un chiste con ningún tipo de asterisco. Eso es un chiste. Es el rey de los dioses al que le van a suplicar que intervenga en la guerra para proteger a... Y lo primero que dice, uff, se va a enojar Hera. Eso es humor. Y tenemos algo muy parecido en el sistema que va en todo el recorrido de lo que es el duelo de Paris y Menelao, pero sobre todo, vamos a decirlo más específico, más en general, la interrupción del combate que se produce con el duelo entre Paris y Menelao. Fundamentalmente tenemos el duelo entre Paris y Menelao, justamente, y ahí, en el duelo, no sé por qué estoy haciendo esto, porque estoy en el canto 22, estoy yendo a cualquier lado. ¿Dónde está la Teresa? Ahí está. Tenemos, por supuesto, el duelo, un momento de enorme tensión emocional. ¿Por qué? Porque es el duelo, justamente, que se desarrolla hasta el momento de la intervención de Afrodita, en donde Afrodita interviene para rescatar a Paris. Y lo interesante del caso es que Afrodita interviene para rescatar a Paris, y lo que tenemos a continuación es, en buena medida, una escena que, sin ser cómica, bueno, no llega a ser cómica, es mucho más relajada que lo que vimos en el duelo. Es una escena en buena medida paródica de lo que es un guerrero iliádico. En realidad tenemos primero la escena con Helena, y hay un pasaje ahí que ha sido profundamente discutido, pero para mí, yo creo que está pensado para diseñarlo, para funcionar como un chiste. Afrodita rescata a Paris y la va a buscar a Helena, que está mirando el duelo, y le dice que Paris la está esperando en el cuarto, dispuesto a lo que sea. Y entonces a Helena se le conmociona el ánimo en el pecho, una frase que se suele utilizar para cuando alguien se entera de algo terrible o algo muy impactante. Y entonces nota la pericalea de Irel, la bellísima garganta de la diosa, y los deseables pechos y los resplandecientes ojos de la diosa, ¿no? Y entonces, digamos, esta es Afrodita. Esta es una diosa que, si quiere disfrazarse de algo, se disfraza de algo. No es que los dioses se ponen como un disfraz de supermercado y van a sorprender a los mortales. Es una diosa. Y aún así, Helena le ve los senos detrás del disfraz de esclava espartana que se llevó, y dice, vos sos Afrodita. Y es una escena que ha sido muy discutida por la crítica,
Y fíjense que de hecho está la nota, afortunadamente me gusta cuando quiero que haya una nota y está. Y ha causado problemas porque, bueno, hay toda una discusión sobre qué puede ser. Yo acá justamente no puse esta opción en términos humorísticos, quizás voy a ampliar la nota para agregarla. Pero bueno, hay explicaciones que tienen más que ver con la idea de qué grado de penetración tienen los disfraces de los dioses, que es como una salida bastante poco práctica. Y ahora que pienso, esta salida humorística me parece mucho mejor, así que será agregada al comentario. Ahora, lo importante es que aquí hay una diferencia brutal con lo que es el tono emotivo del duelo, porque este es el diálogo entre Helena y Afrodita. Digamos, este diálogo no tiene nada que ver. De hecho, lo que pasa a continuación es que Helena se burla irónicamente de ella y le dice, ahora me vas a llevar con otro hombre, y bla, bla, bla. Seguimos con la escena de París, y la escena de París nos hunde todavía más lejos, lleva todavía más lejos del tono de tensión de la batalla. Porque ahí hay una discusión, pero acá ya la discusión, y recuerden que esta discusión es una discusión que es paralela a la discusión que abre el canto tercero entre Héctor y París, discutiendo sobre si París va a enfrentarse en duelo con Menelao, un duelo por la vida de París y por el destino de Troya. Y ahora tenemos una discusión entre Helena y París por si Helena se va a acostar con París. Y lo curioso del caso es que París está mucho más comprometido en esta discusión que en la otra. En realidad no es nada curioso, es bastante razonable conociendo a París, pero noten esta idea justamente de cómo el tono emocional ha cambiado completamente respecto al duelo. Antes estábamos jugando por la vida y la muerte y ahora estamos jugando por si la esposa va a acostarse con el esposo. Y entonces nos vamos. Y nos vamos a este momento de enorme, enorme, enorme tensión en donde Agamenón dice, Menelao ganó el duelo, se acaba la guerra. Y ahí termina el canto tercero. El canto cuarto nos vamos al Olimpo. ¿Y cómo se abre esta escena en el Olimpo? El cronida trató de provocar a Hera con palabras mordaces hablando maliciosamente. Entonces empezamos con Zeus otra vez haciéndose el simpático. Digo otra vez porque antes no, en realidad por primera vez haciéndose el simpático. Y empieza burlándose. Y cuando digo burlándose, lo dice el propio poeta, pero es bastante transparente. Se está burlando claramente de Hera y Atenea diciéndole que al final a Menelao no lo protege nadie, mientras que a París lo protege Afrodita, mucho mejor que ustedes, lo cual es una burla bastante grosera y bastante grave porque Hera y Atenea son como diosas mucho más guerreras que Afrodita, o sea, que te proteja que ellas dos no hayan protegido a Menelao y Afrodita haya protegido a París es bastante insultante. Y entonces entramos en esta discusión de esposos, y toda la escena tiene un tono muy relajado. Muy relajado. Están discutiendo, vamos a destruir ciudades como si estuvieran discutiendo qué vamos a comer esta noche. De donde pasamos justamente a la escena de Pándaro y a la herida de Menelao, y ahí vamos a otro momento de enorme tensión, que es justamente la herida de Menelao. Y ahí entramos en el punto de mayor tensión del canto cuarto, que es el momento en donde Pándaro le arroja. Ahora fíjense cómo, porque esto es importante, porque para la herida de Menelao, si yo narrara la herida de Menelao, perdón, el duelo entre París y Menelao, y un par de versos después, la herida de Menelao, el tono, la intensidad emocional sería esta, y el tipo emocional sería este también. Todo el tiempo estoy ahí. Y el cerebro humano no puede procesar eso. O sea, literalmente. El cerebro humano no puede procesar eso. Hay un punto en donde se afloja. Técnicamente hablando, se puede estar ahí, pero termina siendo, pero vas a ser patológico. Es estar todo el tiempo ahí. Es básicamente el síndrome de estrés postraumático, estar todo el tiempo ahí. Es un funcionamiento normal. El cerebro humano necesita momentos de relajación que lo separen de los momentos de tensión. Y eso es lo que hace. Porque los momentos de tensión solo funcionan cuando no están todos juntos. Es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero una vez más, no suele enfatizarse suficientemente en el estudio de Ilíada. Porque hoy todos vamos a la parte que nos interesa, que es
el momento, ese momento. Ahora, ese momento solo funciona en la medida en que aparezca en contraste con otros momentos. Lo curioso del caso es que estas escenas en el Olimpo intermedias han sido muy estudiadas porque en ellas se introducen cosas como las grandes profecías o los grandes adelantos, que tienen mucho menos contenido emocional que lo que está pasando en el poema efectivamente. Y eso es interesante, porque anunciar la caída de Micenas, como está probablemente hecha en estos versos 51 a 52, 3 ciudades son por mucho las más queridas para mí, Argos, Esparta y Micenas, a esas arrasalas cuando te sean más detestables en el corazón, digo, ahí está anunciada la caída justamente de Micenas, esto está muy discutido, pero suele entenderse que es así. No tiene contenido emocional para ver la historia. No tenemos ningún compromiso emocional con Micenas. Pero es un elemento fundamental en la tradición épica. Justamente, esta caída de Micenas. Entonces se introduce en un momento en donde que no tenga peso emocional no importa. Porque no molesta, no perjudica la tensión dramática. Bajo una dramática narrativa. No lo perjudica porque acá no hay tensión dramática, todo lo contrario. Bien. Pasemos a otro ejemplo, en donde vamos a ver otra técnica que se utiliza. Porque hasta acá vimos un recurso que es esencialmente la interrupción de tensión dramática a través de separar episodios de altísima tensión con episodios de menor tensión. Pero hay otro recurso que el poeta utiliza, que en realidad es parecido, pero más sofisticado, que es la técnica de entrelazado. Que este es un tema estudiado, es un tema que, digamos, lo estudió bastante en un artículo Curry, pero ya está en el libro de Young, de Narrator, ya está bastante anticipado. Curry lo que hace es estudiar algunos ejemplos puntuales de esto. En realidad, no lo estoy estudiando. No pone nombre en la página 14 de su artículo, un artículo de 2019 de Symbol. Esencialmente esta técnica de entrelazado es muy sencilla. Lo que hace el poeta es empezar un episodio antes de que termine otro. Y el caso quizás más contundente de esto es justamente el final del canto 15 y el comienzo del canto 16. ¿Cómo termina el canto 15 de Ilíada? Bueno, termina con Áyax haciendo su último intento de defender las naves, mientras los portadores de antorchas tratan de llevarle el fuego a Héctor para que las queme. Y ahí quedamos. Estamos en ese momento, tremendo cliffhanger al final del canto 15, en donde van a quemar las naves de una buena vez. Ya las van a quemar. Pero el canto 16 no empieza con los troyanos quemando las naves. El canto 16 empieza con Patroclo volviendo con Aquiles. ¿Y cuál es el secreto de toda esta situación? Que nosotros estamos acá por el canto de las naves, por el fuego sobre las naves, y el poeta nos lleva inmediatamente acá, en el comienzo del encuentro entre Aquiles y Patroclo. Esto no es una U, como habíamos mencionado antes, como pasa, digamos, del duelo de Menelao a la herida de Menelao, que hay una clara U. Esto es dos historias simultáneas en donde nos deja con la máxima tensión en una y nos empieza con la mínima tensión en otra. ¿Por qué? Porque el encuentro entre Aquiles y Patroclo no puede empezarnos con máxima tensión, es imposible. No hay un alto grado de tensión en este encuentro. Son dos amigos en donde ya sabemos qué le va a decir Patroclo a Aquiles, porque ya lo sabemos, le va a decir lo que ya sabemos, e incluso no es nada demasiado impactante lo que va a pasar, porque ya Néstor no le dijo a Patroclo qué es lo que le iba a pedir, y sabemos que Aquiles se lo va a dar. O sea que todo lo que va a pasar acá son cosas que ya sabemos que van a pasar, y no en un sentido en el sentido sobre el cual propaganda. ¿Vieron cuando YouTube interrumpe el video con la propaganda? Bueno, este es el momento en que YouTube interrumpe el video con la propaganda, digamos, sin interrumpir el video. Digamos, no en el sentido del que vamos a estar presentando la ponencia con Tomás Fernández este viernes o jueves, no me acuerdo cuál era, uno de los 2 días,
sobre el problema del conocimiento de la audiencia en términos del suspenso, ¿no? No es que nos arruina el suspenso saber lo que va a pasar, porque sabemos lo que va a pasar. Acá no hay ningún suspenso aún viernes, gracias Andy. Digo, lo que va a pasar no nos genera ningún suspenso tampoco, porque no es suspenso que aquí le dé las armas a Patroclo, no es un momento de tensión, un momento. Es el principio del episodio, no el final del episodio. Entonces ahí no hay suspenso en ningún sentido. Entonces esto es simplemente algo que tiene que pasar para que pasen otras cosas. Estamos acá. Pero justamente porque estamos acá, nos pone este momento mientras estamos acá en el siguiente episodio. Ahora bien, ¿cuál es el chiste del entrelazado? El chiste del entrelazado es que mientras Patroclo pide las armas a Aquiles y entonces se empieza a subir la tensión, a lo largo de todo el comienzo del canto, tenemos la revelación de las armas, la entrega de las armas. En el momento en que este episodio que ya empezó, empieza a subir y nos pone ya un poquito más arriba, porque ahora se viene la salida de Patroclo a la batalla, volvemos a este episodio. Y entonces volvemos acá. Pero volvemos acá, donde este episodio ya no importa tanto, porque lo que importa es este segundo episodio. Ahora, cuando Héctor quema las naves a partir del canto del verso 100, así ellos tales cosas, 101, así ellos tales cosas se le enseñan el uno al otro y Ajax ya no resistía, pues lo forzaban las saetas, y acá tenemos el momento en donde los troyanos queman las naves, 16 cantos esperando el momento en donde 16 no, pero digamos 15 cantos esperando el momento en donde los troyanos queman las naves, ese momento, y hay quien se ha preguntado, ¿cómo puede ser que este momento, que es el más importante de todo, prácticamente el más importante de todo el poema, dure 20 versos? Y se, quemaron las naves y se acabó. Porque ya no importa. Porque lo que importa no es que lo que importaba no era que los troyanos quemaron las naves, era toda la tensión, tensión, hasta el momento donde las naves se queman. Hasta el momento justo antes de que las naves se queman. Pero cuando llego acá, si los troyanos quemaran las naves y empiezo el episodio, fíjense lo que pasaría. Los troyanos queman las naves, final del canto 15, y empiezo el episodio de Aquiles y Patroclo, pasé de acá a acá. De acá a acá. De un saque. Y ahora la audiencia tiene que esperar. Patroclo vuelve con Aquiles, hay un grado de tensión, Patroclo se prepara, bla, 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 bla. Y entonces, hasta que agarro la audiencia de vuelta con la tensión dramática de, bueno, ahora va a pelear Patroclo, ahora va a morir Patroclo, bueno, pasaron 300 versos. Que es más o menos lo que pasa en 200 y pico, que es lo que pasa en el canto 16. Pero el entrelazado lo que hace es, mientras la audiencia está con un altísimo grado de tensión, yo empiezo una historia, empiezo otra historia, con un mínimo grado de tensión. La audiencia presta atención a esto porque espera que vuelva a esto. Vuelvo a esto, y esto ya se resuelve, pero cuando ya vuelvo a la segunda historia, ya estoy más arriba. Y estoy en un lugar donde la audiencia ya está comprometida emocionalmente con esta historia, con la nueva. Porque eso es lo que hacen los primeros versos del canto 16. Nos comprometen emocionalmente con Patroclo. Y ahora, cuando ya se quemaron las naves y ya nuestro compromiso emocional con Ajax, que era el que nos arrastraba, que los aguantó durante todo el final del canto 15, ya no importa porque Ajax retrocede, y nuestro compromiso emocional con Héctor tampoco importa porque ya Héctor quemó las naves, ahora ya tenemos otra cosa de que agarrarnos emocionalmente, que es Patroclo. Y eso nos va a llevar durante todo el canto 16. Y buena parte del 17 en algún sentido. Pero básicamente el canto 16. Esta técnica es absolutamente típica, si ustedes prestan atención, de series episódicas. ¿Vieron ese momento de las series en donde, sobre todo, y que de hecho pasa mucho a comienzo de los capítulos, en donde un capítulo termina con un cliffhanger y el capítulo siguiente empieza con algo que no tiene nada que ver con el final del capítulo anterior? Que eso es típico. Eso es esto. Eso es exactamente esto. Eso es, yo como audiencia prendo el capítulo siguiente esperando que vos me resuelvas el punto de altísima tensión que me dejaste en el capítulo anterior. Y lo que hace la serie es no darte eso, no darte esa resolución. ¿Por qué? Porque mientras vos querés esa resolución, yo te
comprometo emocionalmente con otro factor de tensión. Y después te doy la resolución de eso. Porque cuando yo te doy la resolución de eso, ya te tengo agarrado por otro lado. Entonces es ir enganchándote con sogas que se van tensando, y cuando una se rompe, ya te estás agarrado por la siguiente. Y eso es lo que hace un buen narrador. Bueno, acá justamente en todas las temporadas de Stranger Things utiliza esa técnica. No la vi, pero es típico, es totalmente estándar. Porque yo no puedo resolver la tensión, si no tengo a la audiencia agarrada de algún otro lado. Y la U, por eso fíjense que lo que decía es, cuando hablábamos de la U, que la U sigue la atención de la audiencia. Que la U de la atención, es medio raro, la U de la tensión sigue la U de la atención. ¿Por qué? Porque el esquema básico de la U es seguir la atención de la audiencia, darle a la audiencia lo que su cerebro puede procesar adecuadamente. Entonces, cuando empieza la historia, la agarro con la máxima atención y lo comprometo con la historia porque estoy al máximo al principio, y después voy dejando que se relaje, y hacia el final lo vuelvo a levantar como hago. Ahora, eso lo puedo hacer cuando la historia es relativamente acotada. Porque la historia, porque tengo un lapso relativamente breve en donde eso funciona. Pero cuando la historia es más larga, eso ya no sirve, necesito otros recursos. Y eso es lo que encontramos justamente en series de televisión, donde la historia ya no es breve. Yo no puedo hacer una U de tensión que abarque, en realidad mentira, puedo y se hace una U de tensión que abarque toda una temporada. Ahora, incluso si hago eso, no puedo depender de esa U para mantener la atención de la audiencia de episodio por episodio. Necesito otros recursos para poder mantener ese nivel de tensión. Y el entrelazamiento es una de las técnicas fundamentales para hacer esto. Bien. ¿Alguna pregunta? Rápidamente y cerramos con lo último. Bueno, y este es el final, y en realidad esto no tiene nada que ver con mucho del curso, pero es un recurso que utiliza el poeta y es muy importante, así que no quería dejarlo afuera, y además decidí enfocarlo de una manera divertida. Una vez más, para mí, ustedes después me dicen si fue divertida para ustedes. ¿Qué es el compromiso emocional con los personajes? Hablamos muchísimo del compromiso emocional con los personajes, o sea que no estamos introduciendo nada nuevo, pero el compromiso emocional con los personajes es esencialmente lo más importante en cualquier historia. No, es absolutamente imposible que una historia funcione si la audiencia no está comprometida emocionalmente con los personajes, con sus protagonistas. De hecho, es absolutamente imposible así por definición. Porque una historia es... No quiero meterme con cuestiones teóricas, pero personalmente soy un adherente a lo que se llama teoría de la simulación, que lo que sostiene es que la literatura es una herramienta, un sistema para transmitir experiencias. O sea, evolutivamente la razón por la cual la literatura existe es que es un medio para transmitir experiencias de un ser humano a otro, de manera tal que todo un grupo pueda disfrutar de las ventajas de la experiencia de los demás. O sea, vos me contás a mí lo que te pasó, de manera tal que yo puedo aprender de lo que te pasó a vos. Y como yo aprendí de lo que te pasó a vos, lo que vos aprendiste lo voy a aprender yo, etc. Eso que a nivel micro es lo que funciona en cualquier sistema de enseñanza, a nivel macrocultural se manifiesta ante todo en la literatura, porque es la manera en que las sociedades en su conjunto transmiten conocimiento. No a través de libros de texto, eso es un fenómeno bastante contemporáneo, sino a través de los eventos fundamentales de cualquier cultura. Por supuesto, cuando hablamos de conocimiento no estamos hablando de cómo atarse los zapatos, estamos hablando de valores morales, valores sociales, formas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes conocimientos que son días muy difíciles de transmitir de otra manera. Entonces, ahora, el punto es que la herramienta fundamental para que eso funcione es que cuando vos me contás lo que vos viviste, yo pueda sentir lo que vos viviste. Porque esa experiencia emocional que vos viviste
es lo que le permite a mi cerebro procesar esa experiencia de manera valiosa. Y esto tiene que ver con tiene que ver con la función de la afectividad en el procesos de aprendizaje. Eso es algo que está bastante estudiado en los últimos 50, 60 años. El aprendizaje es fundamentalmente emocional, no es puramente intelectual. Aprendemos, es el famoso uno aprende más cuando algo le gusta. Bueno, eso es, así funciona el cerebro humano. Eso no es un problema simplemente anecdótico. El cerebro humano afianza el conocimiento a través de la experiencia emocional, de la experiencia emocional que le genera ese conocimiento. Por eso es tan difícil aprenderse algo que a uno no le interesa. Porque, digamos, no funciona la máquina. O sea, literalmente no funciona la máquina de esa manera. Bueno, literalmente, me dije literalmente mientras estaba usando una metáfora, pero ustedes me entendieron. Entonces, como decía, todo el tiempo está usando el poeta Homérico me refiero, Guillermo, a la narratología cognitiva, pero más allá de la narratología cognitiva, digamos. Es un poco de narratología cognitiva, pero es también un poco más allá de eso. Pero sí, el problema del compromiso emocional con los personajes, desde el punto de vista de la narratología cognitiva, es muy estudiado. Es también todo lo que tiene que ver con teoría de la mente, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? La capacidad de ponerse en el lugar de otro. Cuando hablábamos de focalización hablábamos de esto. Entonces, meternos en este caso en Ilíada sería repetir un poco lo que ya dijimos y dar otros ejemplos de más de lo mismo, pero decidí hacer algo que me pareció entretenido, que es ver si lo que pasa en Homero son los mismos recursos que utiliza un autor moderno para hacer lo mismo, y un autor moderno me refiero a un guionista moderno. Y entonces, dije, ¿cuáles son las reglas para construir un personaje en un guión, en una película contemporánea? Si yo tuviera que preguntarle a alguien que tuviera que hacer eso, ¿qué haría? Y básicamente hice exactamente eso, y me descargué, en realidad ya la tenía, pero la consulté. Un texto muy, muy famoso y muy utilizado por guionistas es La Biblia del Guionista, The Screenwriter's Bible, de Trottier, la última edición de 2014. Y él ofrece 10 principios para un buen personaje. 10 principios que un buen personaje que uno crea en un guión debe cumplir para que efectivamente la audiencia se pueda comprometer con ese personaje. Y esto es interesante, y lo traigo a colación como cierre de este discurso, fíjense cómo me metí en el texto médico, de este curso, porque si bien no tiene tanto que ver con el tema de la focalización y del manejo de la cámara, sí tiene mucho que ver con el tema de cómo el texto antiguo utiliza los mismos recursos que utiliza el texto moderno, cualquier texto moderno, pero no el texto literario novelístico al que estamos acostumbrados, en donde muchas de estas cosas que voy a ver a continuación, de hecho, no se utilizan. Sí en el texto novelístico más comercial, pero no en muchos de los textos que estudiamos nosotros, en literatura contemporánea. Pero en la literatura antigua, estos recursos, mucho más del cine comercial o popular, son ubicuos y se usan mucho mejor, de hecho, en general, que en el propio cine comercial. Bueno, por lo menos que en algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son los 10 principios que da? Y mi objetivo es acá ilustrarlo con los casos de Aquiles y Héctor. El primer rasgo que debe cumplir un personaje es tener un objetivo y una oposición. Un objetivo es algo que el personaje quiere y una oposición es algo que le impide obtener eso. Me parece bastante evidente, tanto en el caso de Aquiles y Héctor, cuáles son los objetivos y la oposición. Ahora observen interesantemente que en el caso de Aquiles es bastante complejo, porque su objetivo inicial es que le restituyan su honra, la honra que le quita Agamenón. El caso de Héctor es transparente, no quiere salvar Troya. No hay nada que discutir ahí, y la oposición, por supuesto, son ambos. Ahora, lo interesante, y esto es algo que Trottier destaca, idealmente cuando uno tiene antagonistas, los objetivos deben cruzarse y las oposiciones deben cruzarse también. Y ahí tenemos lo que se llama una unión de opuestos. El objetivo de Aquiles está impedido
al principio por el resto de los aqueos. Y acá está interesante, porque esto también fundamenta mucho el desarrollo. Vamos a hablar de Héctor un segundo. El objetivo de Héctor está impedido por los aqueos, incluyendo a Aquiles, después por un tiempo excluyendo a Aquiles, pero en general incluyendo a Aquiles. Pero el objetivo de Aquiles, que es recuperar su honra, primero está impedido por el resto de los aqueos, pero a partir del canto 16 está impedido por Héctor. Entonces, esta unidad de opuestos recién la tenemos a partir del canto 16. En realidad, en sentido estricto, a partir del canto 18, ¿no? Porque, o sea, que era el canto 18 que se murió Patroclo. Entonces, lo que tenemos son dos protagonistas, los dos grandes protagonistas del poema, cada uno con su objetivo, cada uno con sus obstáculos, pero recién empiezan a estar cruzados cuando se acerca el final. Eso es escribir bien. En este caso, cantar bien, pero mismo principio. El segundo rasgo que destaca Trottier es la motivación. ¿Por qué el personaje quiere lo que quiere? No tenemos que detenernos en el caso de Héctor porque es demasiado obvio como para hacerlo. Y en el caso de Aquiles es más interesante porque observen que la motivación de Aquiles es mucho más rara, es mucho más compleja de entender. Porque tiene que ver con una serie de factores éticos de la propia sociedad en la que Aquiles vive. Ahora, tan difícil como es entender la motivación de Aquiles, es el tiempo que le dedica el propio poeta a todo eso. Porque buena parte de la asamblea del canto 1 es sobre esto, buena parte, todo el canto 9 es sobre esto, en la conversación con Patroclo del canto 16 se vuelve sobre esto, y etc. Y por supuesto, cuando quiere vengarse de Patroclo, la motivación ya se hace un poco más transparente, así que no tenemos que detenernos tanto, pero aún así hay una serie de pequeños pasajes en donde se elabora. Nunca se nos explica por qué Héctor quiere salvar Troya, porque ¿para qué? Sería como medio ridículo. Pero sí se nos explica cuál es la motivación de Aquiles. Después el tercer rasgo es la backstory, o sea, cuál es el trasfondo de estos personajes. Y acá es bastante sencillo porque tenemos la tradición detrás, entonces la audiencia ya conoce esta historia. En el caso de una construcción de un texto moderno sería más complejo. No nos detenemos mucho. Y sin embargo, otra vez, tenemos aspectos, en el caso sobre todo de Aquiles, no tanto de Héctor, pero de Héctor tenemos digamos, pasa que lo que se llama la backstory de Héctor, el trasfondo de la historia de Héctor, no es previo al poema, sino que son Andrómaca, Tianacte, Príamo. Es decir, la familia de Héctor. Y en ese punto noten que la importancia de el canto sexto de Ilíada, en este sentido del personaje de Héctor. Porque mientras que la motivación por salvar la ciudad, yo dije que no se detiene sobre esto. Y fíjense que es interesante, porque si bien es cierto que nunca se nos explicita demasiado por qué Héctor quiere salvar a Troya, en realidad todo el canto 6 es eso. Porque el canto 6 nos convierte, Héctor quiere salvar a Troya, que es algo abstracto, en algo concreto, que es Héctor quiere salvar a Andrómaca y a Tianacte. Y querer salvar a tu esposa y a tu hijo es algo mucho más fácil de entender que querer salvar a tu ciudad sitiada. Porque la inmensa mayor parte de nosotros nunca va a tener su ciudad sitiada en su vida. Y esto vale para los griegos también, aunque en realidad ahí era más probable. Pero perder una esposa, un hijo, perder un familiar, a una persona que uno ama es algo mucho más fácil de relacionarse. Cuarto rasgo es la voluntad de actuar. Y acá, si hay algo que tienen Aquiles y Héctor, es voluntad de actuar. Aquiles se la tiene que guardar incluso bastante. Tiene todo un tema sobre la voluntad de actuar de Aquiles. El quinto, el punto de vista y las actitudes. Una vez más, bastante transparente, no me quiero detener. Y el sexto es interesante porque es el espacio para crecer. El momento, el rasgo de que un personaje empieza distinto a cómo termina. Y acá lo mismo, tanto Aquiles como Héctor empiezan su trayectoria en el poema distinto de cómo termina. Terminamos con credibilidad, rasgos de caracterización, un narrador que se preocupa por ellos, y esto ya lo hemos visto, me ahorro detenerme en eso porque lo vimos en el canto 22, cómo el narrador se preocupa por Aquiles y Héctor, esa escena esa de muerte. Y finalmente, porque voy a dejar de compartir la pantalla, y finalmente un elenco fuerte que rodea estos personajes, y debo, claramente, no de más está decir que tanto Aquiles como Héctor tienen muchísimos
personajes con sus propias motivaciones y sus propias voluntades, objetivos en el poder. O sea, esto lo podemos aplicar a buena parte de los personajes. Entonces observen cómo, y ya cierro con esto. Perdón, me preguntaban cuál es ese Trottier 2014. ¿Sí? Después, si quieren la bibliografía, escríbanmela y yo les mando bien los detalles. O quizás las pondremos cuando esté publicado el video en YouTube, ponemos la bibliografía abajo de todo lo que fui mencionando. Esa va a ser la mejor manera. Aunque pueden escribirme también, no dejen de escribirme. Entonces, básicamente traigo esto a colación simplemente para que vean esto, como de la misma manera que pensar el medio audiovisual como forma de entender el narrador homérico, hay otras herramientas, más allá de la narratología, que por supuesto es una excelente herramienta, hay otras herramientas de los modos de contar historias contemporáneos que normalmente no apelamos, que también iluminan mucho de la forma en que el rapsoda está entreteniendo a su público. Y con esto cerramos y volviendo al principio de todo esto. Y todo esto es porque, y les dije que lo iba a repetir en el cierre, el rapsoda necesita el siguiente pedazo de carne. Y como necesita el siguiente pedazo de carne, tiene que usar todas las herramientas a su disposición para convencer a la audiencia de que se lo tiren. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar en el curso. Por supuesto, preguntas. Dejamos 5 minutos para las preguntas, si hay alguna. Si no, porque 5 minutos me parece también que hay que dejar descansar antes de las comisiones, ¿no? Mientras tanto te voy diciendo, Alejandro. Hola, ¿me están escuchando? Sí, perdón, es que Sí. vamos a cerrar la grabación. Vamos a cerrar diciendo muchísimas gracias. Vuelvo a repetir otra vez a Marta particularmente, ya que ya no lo hice. Y muchísimas gracias a la comisión organizadora de las jornadas por darme esta oportunidad de estar hablando de Homero por 4 horas. Lo volveremos a hacer porque todavía queda mucho para decir. Marta, ¿querés que deje grabando lo que vas a decir o lo cerramos? Sí, no, corta. Muchas gracias entonces y nos vemos la próxima.